un abordaje clínico. Sí sabemos todos que es quizá la glándula más grande de la cavidad intraabdominal o de la cavidad abdominal, ¿verdad? Y que se aloja prácticamente y ocupa todo lo que es el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y está formado por básicamente dos lóbulos, el lóbulo derecho, que es el mayor tamaño, el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Que va a tener un peso aproximado de 1500 gramos, hacia kilo y medio, lo estamos cargando aquí en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Y eso nos hace precisamente que uno de los síntomas principales que vamos a tener cuando hay patología hepática es el dolor del hipocondrio derecho o la pesantez que el paciente va a referir en el hipocondrio derecho. Tiene más de 500 funciones vitales, las que destacan funciones de tipo metabólico, detoxicantes y depurativas, generación de colesterol, formación de virus, regular las cifras de glicemia, la formación de proteínas, de inmunoglobulinas, en fin. Como pueden ver, también se le llegó a denominar el laboratorio clínico o el laboratorio del organismo, del cuerpo humano. Y dentro de las patologías susceptibles, ¿verdad? Pues lógicamente van a ser itis, OMA o DIS, ¿verdad? Entonces no tenemos que olvidarnos de este tipo de patologías que le pueden afectar a cualquier órgano. Así podemos decir que la sintomatología más común que nos debe hacer sospechar, ¿verdad?, de un problema hepático, que tenemos en primer lugar, como en todas las fiebres, como en todos los procesos inflamatorios, sean virales, bacterianos, parasitarios, pues la fiebre. Y si estamos ya conscientes de que guarda una relación muy importante con la homeostasis, con nuestro sistema inmunológico, con la regulación del azúcar, con la regulación de las enzimas que son necesarias para la digestión de los alimentos, para la formación de colesterol, en fin, pues otro de los grandes síntomas que el paciente hepático va a presentar, pues es la astenia, la dinamia, ¿verdad? El dolor en el hipocondrio derecho o la sensación de pesantez y un hedor hepático o fetor hepático o un mal aliento hepático, ¿verdad? Como un síntoma que el paciente nos lo dice primero, un sabor dulzón, ¿verdad? Podríamos agregar también cierta aversión por ciertos alimentos, como puede ser la carne, como puede ser el tabaco, ¿verdad? Que son síntomas muy en específico, si ustedes quieren, pero que nos deben hacer sospechar en la posibilidad de que el paciente tenga una hepatopatía. Y ya así, ¿verdad? Ya así vamos a buscar los signos, ¿verdad?, que nos pueden inducir, que nos pueden llevar o que nos pueden incluso confirmar que efectivamente el paciente tiene una patología a nivel de este órgano. Así podemos encontrar, y no precisamente en el orden que aparecen, sino dependiendo del tipo de patología que puedan tener, pero los más frecuentes son, pues en primer lugar, la ictericia, ¿verdad? La ictericia franca, que el paciente ya lo vemos amarillo, o bien ese tinte ictérico o subictérico que el paciente ni siquiera se ha dado cuenta y somos nosotros y nos lo vamos a buscar en la conjuntiva ocular, en la esclera ocular, en las mucosas orales, ¿verdad?, en la piel, en la palma y planta de los pies, ¿verdad?, tomando en cuenta que no todos los colores amarillos corresponden a la ictericia, ¿verdad? Y eso puede ser prehepática, poshepática o bien incluso hepática. Que es la que nos interesa en este momento, pues es la hepática.
El eritema palmar, ¿verdad? El paciente presenta sus manos siempre, el hepático presenta siempre sus manos con eritema palmar, como si acabara de aplaudir, ¿verdad? Inclusive hay una, ya en patología más avanzada, hay una atrofia de las regiones tenar e hipotenar que le da a la mano el aspecto de mano de simio o mano de chango, ¿no? Planita la mano. La ginecomastia, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes del sexo masculino. La presencia de telangiectasias o arañas vasculares, cabezas de medusa, sobre todo cuando ya hay un aumento de la presión portal. El edema que puede llevar desde un edema miembros pélvicos superiores, miembros pélvicos, puede llevarnos a una asitis, a la formación de asitis, o bien incluso a la nasarca, es decir, un edema generalizado, sobre todo por el déficit de proteínas, el déficit de albúmina. El asterixis o asterixis, ¿verdad? Ese temblor fino que presenta el paciente cirrótico, el paciente cuando incluso está en síndrome de abstinencia, ¿verdad? Ese temblor fino de las manos y de los dedos. La hipertrofia parotidia, recuerden ustedes el síndrome o la fase de Jorge VIII, ¿verdad? Hipertrofia parotidia. Pérdida del vello corporal, ¿verdad? El paciente pierde vello corporal, sobre todo los que han tenido vello en la cara anterior del tórax, en la espalda, ¿verdad? Lo empiezan a perder. Y al final, pues vamos a generar también, o el paciente va a generar también sarcopenia. Va a llegar a un grado importantísimo de desnutrición. Y todos estos síntomas y signos nos van a hacer sospechar en que la patología se encuentra localizada al hígado, y recordar que pueden ser itis, OMA o DIS. ¿Verdad? Y desde el punto de vista clínico, pues yo tengo el abordaje a través de mis herramientas o de mis métodos clínicos, evidentemente como son la inspección, que en este caso, usted va a hacer una inspección indirecta, ¿verdad? En primer lugar, corroborando los signos de probable patología hepática, como son la ictericia y todos los que acabamos de mencionar, ¿verdad? El aumento de volumen en algunas ocasiones, ¿verdad? Del hipocondrio derecho, ¿verdad? Y ya vendría la palpación, dado que el hígado para palparlo es muy difícil puesto que está protegido, valga la expresión, por la parrilla costal, ¿verdad? Por la parrilla costal, lo que podemos palpar generalmente es su borde inferior, ¿verdad? O bien, cuando ya creció demasiado, podemos palpar el borde inferior y la pared, valga la expresión, anterior del hígado, que normalmente debe ser lisa, y cuando la encontramos rugosa, como un empedrado o fibrósica, pues podemos pensar ya en que el paciente tiene no solo un proceso inflamatorio, sino ya tiene procesos cicatrizales que se van a denominar como una cirrosis, ¿no? La percusión hepática, buscaremos siempre la matidez hepática normal, ¿verdad? Y que puede interponerse entre el hígado y la pared abdominal, un asa de intestino grueso, el ángulo esplénico del colon, lo que nos va a dar un timpanismo, nos va a dar un timpanismo cuando esperábamos nosotros encontrar una matidez. La auscultación, pues únicamente para valorar la presencia de soplos, ¿verdad? Soplos que se transmiten a través de las arterias hepáticas, ¿verdad? O bien, en algunas muy raras ocasiones, se puede encontrar un soplo también cuando hay una trombosis de la arteria hepática, ¿verdad? O entonces tenemos un problema más serio.
Una vez que hicimos nosotros nuestra exploración, con inspección, palpación, percusión, interpretación, pues contamos con paraclínicos, tanto de imagen como de laboratorio clínico, que nos van a permitir redondear, establecer un mejor diagnóstico. Y así tenemos la ecografía, mal llamada ultrasonido, ¿verdad? Pero en realidad la ecografía, pues viene siendo el estándar de oro actual para el estudio del hígado. Y en lo que vamos a valorar forma, tamaño, el volumen del hígado, la ecogenicidad de su estructura, si esta es homogénea, si está discretamente, ¿cómo podríamos decir?, aumentada por un proceso inflamatorio difuso, si está aumentado el tamaño, si presenta lesiones sólidas, si presenta lesiones quísticas, si encontramos dilataciones de las vías intrahepáticas, de las vías biliares intrahepáticas, si encontramos dilataciones de las vías biliares extrahepáticas, en fin, tenemos a nuestro alcance una serie de condicionantes o una serie de situaciones que se pueden traducir o las vamos a combinar para llegar a establecer un diagnóstico. Son importantes las pruebas de funcionamiento hepático, ¿verdad?, en las que funcionan son las bilirrubinas, las enzimas hepáticas, transaminasas, ¿verdad?, glutámico-pirúricas, transaminasa glutámico-oxalacética, la feniltransferasa, es decir, todas las enzimas que cuando estas se elevan nos pueden hablar desde un proceso inflamatorio hasta la posibilidad de un carcinoma, ¿verdad? Lógicamente ya tenemos los marcadores tumorales, ¿verdad? Y la bioinformática, que también resulta muy importante. La tomografía, acción computada, e incluso la resonancia magnética, son nuevas herramientas que nos permiten, sin necesidad de hacer una vivisección o una laparotomía exploradora o una endoscopía, perdón, una laparoscopía exploradora también, ¿verdad?, para poder observar a nuestro hígado, ¿verdad? Y por último, o como uno de los estudios más actuales, pues sería la astrografía, ¿verdad?, que no es otra cosa más que un ultrasonido un poquito con una varilla, con mayor frecuencia, que nos habla de la dureza y de los procesos cicatrizales del hígado, sobre todo en los pacientes que ya tienen cirrosis o que estamos escuchando el inicio de una cirrosis. La biopsia, ¿verdad?, la biopsia con aguja fina, ¿verdad?, es importantísima la biopsia, ¿verdad?, pero tomando en cuenta que también dentro de sus funciones del hígado está la regulación de la coagulación. Entonces, necesitamos antes de tomar una biopsia, ¿verdad?, tenemos que saber que nuestra coagulación está lo más cercano a una normalidad, porque si no vamos a dejar una herida, ¿verdad?, que puede estar sangrando constantemente, como un problema mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo, aparte de los factores genéticos que puede presentar un paciente? Pues son dos factores bien importantes que debemos de reconocer nosotros como médicos, porque tenemos que hacer cruzadas para disminuir el etilismo, ¿ya?, el etilismo crónico y sobre todo, ¿verdad?, el etilismo de nuestro país, en el que el paciente no come nada, es puro mezcal, aguardiente, sotol, cerveza, licores fuertes y no sabemos comer, ¿ya? O bien todas las sustancias hepatotóxicas que pueden ser desde volátiles, aspirables, medicamentos, solventes, humos, el mismo tabaco, que actúa dentro de sus muchos componentes, ¿verdad?, tienen sustancias cancerígenas, tienen sustancias hepatotóxicas. Y cuando quise revisar la cuestión de los medicamentos hepatotóxicos,
mejor la cerré, porque desde la aspirina hasta el Sovirax, ahora sí que desde la A a la Z, pues la gran mayoría de los medicamentos resultan hepatotóxicos si no los sabemos administrar con la dosis ponderal adecuada, no los sabemos administrar el tiempo necesario adecuado, ¿verdad? Y si ustedes revisan cuáles son los medicamentos hepatotóxicos, pues van a llevarse una sorpresa porque empezamos desde la A, ¿no? Amiodarona, aspirina, beta-bloqueadores, feniletoínas, anticonceptivos orales, los de uso común, el paracetamol, ¿no? Que es tan usado, pues llega a ser productos hepatotóxicos. Y así, dentro de las enfermedades más comunes, ¿verdad? En las diferentes edades de nuestro ciclo de vida, pues empezaríamos con las hepatitis, que afortunadamente en nuestro país, en las hepatitis del niño y del joven, pues la mayoría resultan ser hepatitis A, o sea, la famosa hepatitis infecciosa, a la que no hay que tenerle prácticamente ningún miedo. Y ya después vendría la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis no A, B, no C, no B, C, la H, y creo que van en la letra K ya ahorita, ¿ya? Que son afortunadamente de menor frecuencia. Los abscesos que en nuestro país todavía hasta hace unos años eran situaciones bien frecuentes, el absceso hepático amibiano era muy frecuente todavía en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de ver todavía muchos pacientes hepáticos que generalmente no son puros, es decir, no son nada más amibianos, sino que ya son mixtos porque hay amibianos, bacterianos, e incluso llegamos a encontrar en alguna ocasión gusanos ahí, o sea, mintos, ¿verdad? En los abscesos. Lógicamente la cirrosis hepática, que no necesariamente nos va a dar por etilismo, sino también por los hepatotóxicos, ¿verdad? Hay mujeres sobre todo, porque abusaron mucho tiempo de los dispositivos orales, ¿verdad? Que, o porque fueron sometidas a muchas cirugías cuando todavía usábamos éter y sustancias que son hepatotóxicas, llegan con el tiempo a desarrollar cirrosis. Oiga, doctor, pero yo nunca he tomado. Es que no necesariamente la cirrosis le da al paciente que tomó, ¿verdad? El cáncer, el cáncer de hígado o de vías biliares, que es tan frecuente actualmente y que desafortunadamente los diagnósticos los estamos haciendo muy tarde. Y por último, una complicación interesante del paciente cirrótico y el paciente que tiene insuficiencia hepática, ¿verdad? La encefalopatía hepática, ¿verdad? El paciente que cae en un estado de coma, en un estado soporoso, ¿verdad? Porque el hígado ya está en una insuficiencia tal, ¿verdad? Que no permite metabolizar todas las sustancias tóxicas y el paciente empieza a autointoxicarse. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, doctor. Exactamente, el hedor hepático es un sabor dulzón. Así el famoso sabor de cobre no tiene nada que ver con el hígado, porque la gente luego dice que no estaría enferma del hígado, doctor. Como las máculas también de la cara, el plasma, las manchitas de la senilidad, también la gente los recomienda o lo relaciona con el hígado. Pero no, no. Ahora, nosotros al acercarnos al paciente, ¿verdad? Pues sí reconocemos ese olor, son, ¿verdad? Amoniacal, dulzón que tiene el paciente, ¿verdad? No el olor ureico del paciente que tiene urea, ¿verdad? Porque es más, menos dulce, vamos a llamarle el paciente con urea, huele más a orina y el otro huele un poquito menos a orina y más dulzón, como manzana, una cosa así. Como pueden ver, una presentación así
no se puede llevar mucho tiempo, pero sí puede dar lugar a una serie de preguntas, de cuestiones. Bueno, doctor, si no lo puedo palpar, ¿qué métodos voy a tener? Bueno, es que el hígado lo podemos palpar generalmente, ¿verdad? Cuando está crecido. ¿Ya? Y cuando no, pues vamos a utilizar nuestra maniobra de Ortega, Cardona, entre manos, de abajo hacia arriba. Le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente para hacer la maniobra de Murphy, pero básicamente este es para buscar dolor vesicular, ¿no? Y no hablamos ahorita de vesícula, hablamos del hígado. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Tener en nosotros lograr tener en nuestro consultorio, así como tengo el baumanómetro, el estetoscopio, el glucómetro, el oxímetro, el termómetro, el lavatelenguas, el estuche de exploración, es muy importante llegar a tener un electrocardiograma, ¿verdad? Y un ultrasonido. Ya el ecógrafo, el ultrasonido ya es, los chinos lo abarataron de una manera brutal que no cuesta trabajo comprarse uno y nos ayuda muchísimo, ¿ya? Para poder empezar a hacer un abordaje más adecuado de nuestros pacientes. Y sobre todo, evitamos traslados, costos, ¿verdad? Pregunta. Doctor, pero entonces en la presentación solo lo abordamos de forma general y pues al hablar de distintas patologías no tenemos que negar ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? No, no, porque el tratamiento supuestamente lo vamos a ver, lo están viendo cuando ya vean gastroenterología, cuando ya vean las patologías específicas, ¿no? Aquí es la clínica nada más. Bueno, ¿por qué sospecho que tiene hepatitis? ¿Por qué sospecho que tiene cáncer? ¿Por qué sospecho que está enfermo del hígado? Pues, Ok, muchas gracias. miren, la patología como tal, la patología como tal, pues vamos a hacer esto ahorita y luego vamos, si nos da tiempo, vamos a hablar ya de patologías específicas. ¿Se acuerdan que dimos 20 diagnósticos más comunes? ¿Se acuerdan? En la diapositiva. Sí, doctor. Pues hablamos ahora, si nos da tiempo, hablaríamos de esas diapositivas, de esas patologías, que son las que vamos a encontrar con más frecuencia. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Gracias. Mira, que yo me quedé aquí, yo me quedé aquí ¿qué me quedé? Pues tienes que hablarme de algo de musical hasta el ano. Ya la apendicitis la podemos abordar como una enfermedad específica, porque si no me vas a hablar de apendicitis, si llevas media hora, me vas a hablar de toda la enfermedad intestinal inflamatoria que abarca como 5 patologías diferentes ya bien estudiadas, ¿verdad? Ileitis terminal, enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal, síndrome de intestino irritable. No, no vamos a acabar nunca. Y todas esas enfermedades, algunas ya las vieron en genética, otras ya las vieron en fisiopatía, y las más las van a ver cuando vean, lleven gastroenterología, porque si no, ¿qué le dejamos a gastroenterología? No sé si me doy a entender. Adelante, ¿no? Pero no puedes hablarme de tubo digestivo inferior hablándome nada más de apendicitis, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿no? Ya te mencioné ahorita enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Te mencioné Crohn, te mencioné el CUSI,
te puedo mencionar el apendicitis, te puedo mencionar la enfermedad diverticular, te puedo mencionar la diverticulitis, te puedo mencionar el cáncer, el adenoma velloso, los pólipos intestinales. No, pero eso lo vamos a ver como general. ¿Por qué voy a pensar que el paciente puede tener un adenoma, un carcinoma o un adenoma velloso? Pues porque ha tenido rectorragia, ¿no? Porque no necesariamente la rectorragia tiene que ser cáncer. Que tengo que pensarlo para descartarlo. Pero puede ser un adenoma, puede ser un pólipo, pueden ser simplemente hemorroides, ¿no? Es decir, esos son los síntomas y los signos que me obligan a hacer una exploración más cercana. Desde la inspección, la palpación, el anoscopio, el rectosigmoidoscopio o bien la colonoscopía, ¿no? Y si estoy en una ciudad o un pueblo donde no hay un colonoscopista, no hay ese equipo, pero hay un aparato de rayos X, pues a lo mejor puede hacer un colon por enema. Es decir, que yo sepa que estamos teniendo las herramientas más indispensables para hacer un diagnóstico. Porque tampoco te voy a pedir que si estás haciendo tu servicio social, ¿ya? Que tengas que pedir una elastografía al paciente. No, con un ultrasonido es suficiente, ¿no? Con tu clínica es suficiente. Con esa biometría hemática, con esas pruebas de funcionamiento hepático, deben ser suficientes para que te acerques muchísimo al diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Yo, doctor, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que ayer también había mencionado que se podía elegir un tema acerca sobre ojo y pues me Sí, gustaría preguntarle qué temas mira, es decir, me recomiendan. y después, pedacitos en cachitos, yo quiero ver el cachete, pues, porque recuerda que en el cachete vamos a encontrar muchas patologías, desde furúnculos, mordida de perro, cáncer de la parótida, cáncer de la linfoma, el tercer molar que hace que el paciente se muerda cada rato cuando come, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que podemos hablar. Ah, No, está no sé, bien. ¿eh? Ah, sí, está bien, le digo. No, pero yo le decía sobre el ojo. Sí, sí, porque luego tiene mucha patología, ¿no? Puedes hablar en la cuestión general, desde la citis, soma y lis, trastornos de la visión, conjuntivitis, iridociclitis, desprendimiento de retina, glaucoma, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del ojo y cómo lo puedo observar yo? ¿No? Desde la pura inspección directa, la palpación, la tonometría, el fondo del ojo, ¿verdad? ¿Cuáles son las Ah, sí, causas de ojo doctor. más comunes y cuáles son graves y cuáles no son tan graves? En fin, Sí, doctor, gracias. Ya, otra ya me dio la idea. cosa, sí, mira, esa plantilla que les presenté ahorita no me gustó como quedó, la mera verdad, porque la hice muy rápido, ¿no? No la hice pensando así y revisando un libro, revisando el lote, sino ahora sí que la saqué de lo que, ahora sí que de lo que yo he vivido, ¿no? Pero ustedes la van a mejorar muchísimo porque ustedes tienen el acceso a toda la información más frecuente, más nueva, más. Pero lo que no quiero es que nos distraigamos en cuestiones de fisiopatología, de etiopatología, bueno, ni siquiera mencioné diagnósticos así específicos, sino que hablé de las enfermedades más comunes. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces mañana, ¿quién empezaría mañana? Permítame, ya le digo. ¿Vas en forma de lista o vas en forma de...?
No, cada quien eligió un tema y ya con Pero base ¿quién en hizo eso. eso? Y bueno, el orden que estábamos siguiendo es por el orden de los temas que dio usted el día de ayer. Entonces, mi compañera Nadia iría con vías biliares. Ah, muy bien, muy bien. Por ejemplo, mira, ahorita en esta patología de hígado, no mencioné un síntoma muy importante que se presenta en pacientes que tienen alteraciones de las vías biliares, colestasis, coledocoliquiasis, que es el prurito, ¿ya? Porque el prurito es más de vías biliares que de hígado. Pueden coincidir, desde luego, ¿no? Pero el prurito es más de vías biliares que del hígado. Pero entonces en eso quedamos. Claro que sí, doctor. Bueno, pues si no tenemos otra cosa, les agradezco la atención. Vamos a ir mejorando las presentaciones, van a ver que las de ustedes van a quedar bien bonitas. Y Sí, esperemos que todo salga muy bien con nuestras presentaciones. está viendo bien, si ustedes, está mal lo que les voy a decir, pero como son poquitos, están trabajando muy bien. Es que sí, la atención es como más personalizada, ¿no? Cuando hay muchas personas en un solo grupo es un poquito más complicado.